El título de la enseñanza, de la predicación en esta noche, es Perfeccionados en el camino. Venimos hablando en esta semana, en todas las formas que tenemos de compartir su palabra. El día domingo el Señor nos ministraba acerca del camino de la vida. Después, los demás días también estuvimos publicando todo lo referente a este camino maravilloso, a este camino de salvación, a este camino de gracia. En definitiva, el Señor es el camino de la vida y nosotros hemos visto las características que nos hacen permanecer vivos, porque también hay otros caminos que nos conducen a la muerte y esos son caminos de hombre. Por eso hacemos bien en permanecer en el Señor, porque Él mismo ha dicho: yo soy el camino, pero también Él dice que sus caminos son mejores que nuestros caminos, y todos los caminos que nosotros transitemos en el Señor siempre nos llevarán al único camino, que es Jesús. Amén. Vamos a comenzar leyendo ahí en 2 de Samuel, en el capítulo 22, versículo 31. En esta oportunidad vamos a leer la traducción Dios habla hoy, que dice de esta manera: el camino de Dios es perfecto. La promesa del Señor es digna de confianza. Dios protege a todos los que en Él confían. Claramente podemos decir entonces que es el único camino donde tenemos plena seguridad. Ese camino es Jesucristo mismo, y Él nos da un destino de plenitud. Por eso esto de ser perfeccionados en el camino. Cuando hablamos de que vamos a ser perfeccionados, tiene que ver con que vamos a ser perfeccionados por Jesús, porque Él mismo es el camino. Y si Él es perfecto, si sus caminos son perfectos, esa proyección también se dará en nosotros. Por eso estemos atentos, por eso tengamos a bien poder pedirle al Espíritu Santo que Él traiga claridad a lo que nosotros estamos oyendo, que sea alumbrado nuestro entendimiento y nosotros podamos ver en plenitud lo que la Escritura nos señala en esta noche. A modo de introducción, vamos a leer ahí en Mateo, en el capítulo 5, en el versículo 48, algo que realmente es poderoso. Y dice así: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y es una demanda bastante compleja, bastante difícil. De hecho, es algo grandioso que el Señor deposite en nosotros y nos dé la oportunidad no solo de ser perfeccionados, sino que da una orden. Dice que nosotros debemos ser de la misma forma que Él es. La Escritura también nos enseña que nosotros debemos andar como Él anduvo. Y así, en varias oportunidades la Escritura señala que nosotros debemos ser como Él es. Y eso genera una responsabilidad muy, pero muy grande en cada uno de nosotros, que no podemos pasar por alto, mucho menos entendiendo que Él mismo será el que nos va a proveer las arras para que nosotros podamos llevarlo adelante. Pareciese algo que no podemos alcanzar, el poder ser perfecto como Él es perfecto. Pero claro que nosotros tenemos que entender esa administración como un lugar hacia donde debemos llegar. Así como dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, lo que en realidad la Escritura nos enseña, lo que el Espíritu Santo quiere decirnos es que nuestros pensamientos tienen que ser una pista de aterrizaje para los pensamientos de Dios. Entonces nosotros poder conducirnos por el camino correcto siempre.
Por eso está relacionado los pensamientos con los caminos. Eso es lo que dice Isaías, que los pensamientos del Señor son más altos, son mejores. Pero eso nos da la posibilidad de nosotros también transitar y tener esos pensamientos. Y que el camino sea siempre el mejor para cada uno de nosotros. Sed pues vosotros perfectos. Y cuando habla de perfección de parte del Señor, claro que habla de algo que es completo. Y cuando habla de perfección acerca de nosotros, esa palabra tiene que ver con ser maduros. Por eso Él enseña que nosotros tenemos que alcanzar. Y de la única manera que podemos hacerlo es siendo ministrados por Jesucristo. Él dice en su palabra, ahí en Efesios en el capítulo 4, en el versículo 11, que ha instituido ministerios y ministros para que la iglesia sea capacitada, para que la iglesia sea perfeccionada, para que la iglesia alcance la estatura del varón perfecto, la estatura de Jesús. O sea que nosotros podemos alcanzar. De hecho, el Señor está esperando que nosotros podamos evolucionar y llegar a esa perfección. Pero para eso, mis amados, nosotros tenemos que permanecer en el camino. Tenemos que permanecer en Jesús. Y de esa manera, y únicamente de esa manera, seremos perfeccionados. Porque Él mismo nos va a perfeccionar. Amén. Fuimos designados por el Señor para llegar a ser perfectos. Bajo esa proyección es que nosotros debemos caminar en Él. La Biblia de las Américas, ahí en San Juan, lo hemos leído, en el capítulo 14, en el versículo 6, dice Jesús: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Una vez más, haciendo mención a esa eternidad que el Señor ha puesto en el corazón de los hombres. Cuando leímos que el Señor pide que seamos perfectos, porque nuestro Padre que está en los cielos es perfecto, de la misma forma nos dice que nosotros únicamente permaneciendo en el camino, permaneciendo en Jesús, que es verdad y que es vida, llegaremos al Padre. Necesitamos ser perfeccionados. Eso está claro. Necesitamos esa perfección. Ahora bien, el camino perfecto es Jesús. Lo reiteramos. Pero también este camino es el que nos va a perfeccionar. No podemos hacerlo nosotros por nosotros mismos, y valga la redundancia. Es tan necesario que podamos abrir nuestra boca en este tiempo y confesar, que nuestros labios confiesen a Jesús como nuestro Salvador, confiesen a Jesús como el camino, confiesen a Jesús como el único que puede perfeccionarnos. Que nuestra boca no se canse de pronunciar ese nombre maravilloso, porque entendiendo que estamos en el año de la recuperación, también debemos recuperar la predicación del Evangelio. Necesitamos que esa unción evangelística comience nuevamente a resurgir como en otros tiempos. No nos olvidemos, mis amados, no es simplemente prepararnos nosotros, sino también poder llevar este anuncio a aquellos que están necesitando oír la verdad, oír a Jesús. Claro que nosotros estudiamos la palabra, claro que hacemos bien en escudriñarla, claro que hacemos bien en enseñarla y todo lo que ya sabemos. Pero eso es para que nosotros podamos ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Nos preparamos para eso. Esa es la importancia de ser perfeccionados, para también alcanzar a aquellos que están por un camino de muerte, para traerlos hacia el camino de la vida y para que también ellos sean preparados y perfeccionados para el día del retorno del Señor. Porque hay una designación.
y eso no debemos relegarlo ni tenerlo en poco. Tenemos que tener presente el poder anunciar al Salvador. Lucas, en el capítulo 6, en el versículo 40, dice así: el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. He aquí un pasaje que nos deja claramente la necesidad de nosotros ser perfeccionados. Lo necesitamos. En nuestro carácter como discípulo, no nos preocupamos por ser superiores, sino por ser enseñados y tener un corazón que se deja enseñar. Hemos hablado tanto de esto, pero creo que es lo que le está faltando a la iglesia del último tiempo, a nosotros, el dejarnos perfeccionar, el dejarnos instruir, en que el señalamiento que el Señor hace sobre nuestras vidas realmente tenga un cumplimiento y que nosotros alcancemos, claro que sí, y nosotros podamos ser maestros también que perfeccionan a otros. Pero esto no va a ocurrir si antes nosotros, mis amados, no permitimos que ese perfeccionamiento sea en nuestro corazón. Por eso hay muchas cosas que debemos perfeccionar y que la Escritura lo muestra, nos deja ver, nos hace entender. Y entre lo que debemos perfeccionar, por ejemplo, es nuestra alabanza. Mateo en el capítulo 21, versículo 16, dice así: y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Pregunta, hace mención, y esto nos deja ver que la alabanza, la adoración necesitan ser perfeccionadas, no que no lo estemos haciendo, pero no podemos quedarnos en lo que hemos logrado, no podemos quedarnos en lo que a nosotros nos parece bien, sino que esa alabanza necesita seguir evolucionando, necesita seguir creciendo, necesita seguir siendo perfeccionada. Necesitamos avanzar en nuestra alabanza. A veces ni siquiera abrimos nuestra boca para mencionar al Señor. Mucho menos entonces habrá alabanza, porque dice que nuestros labios deben dar frutos que confiesen. No es simplemente algo relegado al templo, a la reunión, al culto que comúnmente llevamos adelante, que está bien, donde cantamos, donde adoramos, donde entregamos y derramamos nuestro corazón, sino que esa alabanza debe estar de continuo. Y cuando dice que debe estar de continuo, habla de que necesita un perfeccionamiento. Necesita alcanzar madurez. Nuestra vida, como lo hemos dicho tantas veces, necesita estar en adoración al Señor. Entonces para nosotros será algo natural lo sobrenatural de Dios. Porque el único camino por el que transitaremos es en el camino de la vida, que es Jesús. Entonces también seremos perfeccionados, y por el único que podemos ser perfeccionados es por aquel que es perfecto, que es Jesús. Entonces nosotros, permaneciendo en ese camino, vamos a ser perfeccionados en el camino.
Nuestra vida como creyentes es un camino que debemos transitar bajo la cobertura del Señor, para que sus caminos siempre nos conduzcan al único camino, que es Jesucristo, y se establezca, insisto sobre esto, que Él es el camino por el cual nosotros debemos transitar siempre. Número 2. Lo que también debe ser perfeccionado es la unidad. San Juan en el capítulo 17, versículo 23. Estamos hablando de que necesitamos ser perfeccionados en el camino. Nuestra unidad debe ser perfeccionada. Dice así la Escritura: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Necesitamos perfeccionar esa unidad, que es una unidad espiritual. El Señor unido al Padre y nosotros unidos al Señor. Entonces estamos siendo perfeccionados. Entonces hay una proyección de unidad en todas las cosas. Después habrá unidad entre los hermanos, habrá una unidad en la fe, habrá un mismo sentir, porque estamos bajo la perfecta unidad. Miren todas las cosas en las cuales necesitamos ser perfeccionados. Si estamos fuera del camino, si estamos fuera del Señor, esa perfección no puede darse. Solamente en el camino, vamos nuevamente, solamente en el camino, solamente en Jesús, nosotros podemos ser perfeccionados. Número 3, nuestra voluntad debe ser perfeccionada. Romanos, capítulo 2, versículo 12. Dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hemos hablado que en la evolución nosotros no podemos quedarnos frenados en lo que el Espíritu Santo está haciendo. Entonces acá hay algo que también necesita evolucionar, que necesita crecer y que necesita madurar, y que es la voluntad. Ese crecimiento hace que lleguemos a ser perfeccionados en la voluntad, porque ya no será solamente la buena voluntad de Dios, ya no será solamente la que es agradable a Dios, sino una perfecta voluntad. Entonces, otra de las cosas que necesitan ser perfeccionadas en el camino es la voluntad. Mis amados, avancemos hacia esa perfecta voluntad. No nos corramos de lo que el Señor está haciendo. Permanezcamos bajo las sombras, permanezcamos bajo la instrucción, permanezcamos bajo el señalamiento, permanezcamos en el camino angosto, porque esos son los caminos que llevan a la vida, porque únicamente en ese camino nosotros somos perfeccionados por Jesús. Amén. Número 4. Nuestra santidad necesita ser perfeccionada. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 1.
dice así: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O sea que en este proceso, en este caminar de santificación, nosotros también necesitamos ser perfeccionados. Nuestra santidad necesita ser perfeccionada. Eso es lo que nos está instando su palabra, nos está empujando hacia ese lugar. Nos dice que así como tenemos promesas, nosotros tenemos que limpiarnos, tenemos que descontaminarnos. Y la administración lo que hace su palabra, aunque nosotros no podamos verlo naturalmente, ese proceso se lleva adelante de forma invisible. Cuando nosotros oímos su palabra, nuestra fe crece. Nos empezamos a limpiar porque empezamos a ver lo que no está bien, pero también nos recuerda lo que el Señor nos ha prometido. Entonces, para poder obtenerlo, nosotros necesitamos descontaminarnos, no solo espiritualmente, no solo almáticamente, sino que dice que nuestro cuerpo también necesita ser descontaminado y que necesitamos perfeccionar el temor a Dios, porque eso traerá el perfeccionamiento en nuestra santidad. Ese proceso de santificación se hará de una forma más contundente y más plena en nuestras vidas. Número 5. Nuestra obediencia también necesita ser perfeccionada. Fíjense todas las cosas que hace Jesús, que es perfecto y que también es el camino. Fíjense todo lo que hace el Señor cuando nosotros permanecemos en Él. Por eso, esto de ser perfeccionados en el camino no es más ni menos que ser perfeccionados en el Señor, porque Él es el camino. ¿Se acuerdan que hablábamos que Pablo iba por un camino, pero el Señor le salió al encuentro y le cambió el destino, le dio otro camino, porque en definitiva el camino de la verdad es el que necesitaba, así como nosotros lo necesitábamos. Pero también en ese camino necesitamos crecer, avanzar, evolucionar y ser perfeccionados. La obediencia, dice ahí 2 de Corintios en el capítulo 10, versículo 6, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. O sea que no siempre nuestra obediencia es perfecta, pero lo que sí nos está diciendo su palabra está abriendo una puerta para que nosotros podamos alcanzar la obediencia perfecta, la obediencia absoluta. No simplemente lo que nosotros seleccionamos para obedecer, sino que en definitiva si hemos sido comprados, si hemos sido alcanzados, si hemos sido abrazados por Él, nosotros, sabiendo que le pertenecemos, no podemos optar entre lo que vamos a obedecer y lo que no, sino que es una buena noche para pedirle al Señor que ese perfeccionamiento sea total, que esa obediencia sea absoluta, que esa obediencia en nuestras vidas se cumpla de una forma plena, y entonces ese perfeccionamiento será real en cada una de nuestras vidas. Amén. Repasamos entonces qué es lo que debemos perfeccionar. Esa sería la pregunta que deberíamos hacernos. Nuestra alabanza, nuestra unidad, nuestra voluntad, nuestra santidad y nuestra obediencia.
Ahora bien, no podemos olvidarnos del amor, porque el amor también necesita ser perfeccionado. La Escritura nos enseña que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Es más, el establecimiento del principio de salvación para con nosotros en cuanto a la justificación por medio del sacrificio del Señor y nosotros haber creído en Él, es que aun cuando nosotros éramos pecadores, Él nos amó. Ese es el perfecto amor. La Biblia dice que de hecho es un camino excelente. Nosotros como iglesia, enseña el apóstol Pablo, necesitamos los dones y los dones mejores. Pero él hace mención a que hay un camino más excelente y es el camino del amor. Y entonces en el capítulo 13 de Corintios hace mención al perfeccionamiento del amor. Y que nosotros no debemos olvidarnos, porque es la base de este perfeccionamiento. Primera de Juan en el capítulo 2, en el versículo 5, dice así: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Podríamos decir entonces que por esto sabemos que permanecemos en el camino. Podríamos decir entonces que por esto sabemos que permanecemos en Jesús. Podemos decir entonces que cuando guardamos su palabra, estamos siendo perfeccionados en el camino. Amén. Primera de Juan, también ahí en el capítulo 4, en el versículo 12, dice: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. No solo guardar su palabra es testimonio de que estamos en Él, sino también en esa relación, en ese vínculo de amor entre los unos y los otros, también nos identifica como aquellos que están siendo perfeccionados. Cuando nosotros no tenemos la capacidad dada por el Señor de poder amarnos los unos a los otros, entonces todavía no hemos conocido el perfecto amor. Pero mientras lo estemos haciendo, Él permanece en nosotros y su amor es el que ha sido perfeccionado. Primera de Juan, también ahí en el capítulo 4, versículo 17, dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Como sellados, como marcados. Que su amor nos haya alcanzado, que Él permanezca en nosotros, nos da la plena seguridad, la confianza que en el día del Señor nosotros seremos llamados a su presencia. Y así su amor, y en ese perfeccionamiento que dice la Escritura, así somos nosotros en este mundo, como extranjeros y como peregrinos, con una designación puntual, que es prepararnos, pero que también es llevar la palabra de Dios, predicar el Evangelio a todos aquellos que abran el corazón para recibir a su Salvador. Ese es el designio. Nosotros vamos a predicar, y el que creyere será salvo, y el que no
ya es condenado. Pero como nosotros no lo sabemos, nuestra tarea siempre será predicar y hablar del Señor. Y aquellos que abran el corazón para recibirle a Él, entonces también serán perfeccionados en el camino y por el camino. Amén. Cuántas cosas suceden en el perfeccionamiento que todos estamos necesitando. Esa es la gracia que se va a derramar en el último tiempo, en el tiempo donde el Señor mismo nos cubrirá con su manto, con esa gracia que nos alcanzará para que nosotros justamente, y valga la redundancia, alcancemos la estatura del varón perfecto. Y se cumpla que así como Dios es perfecto, nosotros también podamos alcanzar la perfección. Yo creo que vamos a lograrlo en el nombre del Señor, porque Él está con nosotros. Esa es nuestra seguridad. Y eso es lo que dice la Escritura. No estamos solos, sino que Él mismo cumplirá, Él mismo terminará eso que ha comenzado. Filipenses capítulo 1, versículo 6, dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, que dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mis amados, lo que Él comenzó en nosotros, lo va a terminar. Lo va a ir perfeccionando. Mis amados, Él quiere perfeccionarnos. Ahora bien, nosotros tenemos que dejarnos perfeccionar en todas estas áreas que el Señor ha aperturado por medio de su Espíritu y de su palabra para que nuestro entendimiento sea claro. Pero también nosotros tenemos una responsabilidad, que es permanecer en el camino, que es permanecer en Jesús, porque entonces seremos perfeccionados en el camino.